El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Querida familia, qué importante es la palabra. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí nos acordamos de comentarios, de palabras, de cosas que nos han dicho, incluso cuando éramos muy pequeños. Cuántas palabras preciosas, cuántas palabras de amor. Estoy seguro que alguien se acuerda, aunque haya pasado muchos años, aquella frase con la que tu madre te despertaba por la mañana, aquella frase o aquel gesto de amor o aquellas palabras de bendición con las que tus padres antes de dormir te despedían, te llevaban a la cama. Cuántas palabras bonitas se han dicho, se dicen los enamorados. Cuántas palabras nos han dado un consuelo cuando lo necesitábamos, aquel amigo, aquel vecino, un sacerdote, un catequista, un hermano de fe. Cuántas palabras han dado sosiego y calma a nuestra alma en los momentos de tribulación, de lucha, de sufrimiento. Cuántos te quiero habremos escuchado. También vamos a ser justos con la realidad. Cuántas palabras feas nos han dicho. De esas también nos acordamos, ¿verdad? Incluso más que las palabras bellas y de bendición. Cuántas palabras feas, comentarios de desprecio, gritos, insultos, motes, burlas, comentarios a los que a uno lo han hundido en el trabajo, en la familia, ¿verdad? Con los amigos, quizá también en la iglesia, por desgracia. ¿Cuántas palabras tú mismo te dices? Pocas, buenas a veces. ¿Cuántas palabras de exigencia, de culpabilidad, de acusación? ¿Cuántas palabras viene el enemigo, el demonio, a atormentarte a tu alma? Qué malo eres, qué despreciable eres, Dios no te ama, no tienes solución, déjalo ya, tu vida es un asco. ¿Cuántas palabras? Pues mirad, hoy estamos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios. Todos los domingos del año, todos los días del año, la Palabra de Dios está presente en nuestra vida. Aquellos que tenemos el gozo y la alegría y el don de poder celebrar la Eucaristía diariamente, podemos venir a nutrirnos de la palabra diaria. Aquellos que hacéis oración en vuestra casa con el Evangelio del día, que quien lo quiera lo puede pedir. Cierro cuña publicitaria, porque así también podemos nutrirnos cada día. Al igual que nutrimos el cuerpo, el alma ha de nutrirse. Pues mirad, todos los domingos del año proclamamos la palabra de Dios, la predicamos, la acogemos en nuestra vida para que nos transforme. Pero el Papa Francisco hace unos años, pues bueno, inspirado por el Espíritu Santo, quiso instituir este tercer domingo del tiempo ordinario que acabamos de empezar, dedicado a la palabra de Dios. Al igual que tenemos un domingo, una solemnidad maravillosa, de las más importantes, que es el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, donde veneramos y adoramos y paseamos orgullosamente por las calles el cuerpo de Cristo,
y se nos invita a amar todavía más la Eucaristía, se nos invita en este domingo a poder ser conscientes del regalo que tenemos al poder tener la palabra de Dios. Yo le voy a preguntar al equipo de catequesis, que la pregunta que os tengo que hacer cada domingo no se me olvida, chicas, atención, estamos aquí, muy importante. Bueno, equipo de catequesis o equipo de los soldados de Cristo, que esta tarde ya, como buenos soldados de Jesús, hemos aprendido las armas del cristiano. Muy bien, Sebastián, tú lo has aprendido. Las oraciones con las que los cristianos nos referimos a nuestro Padre del Cielo. Pues yo os voy a preguntar, ¿de dónde, de qué libro, una pista muy importante os doy, de qué libro hemos podido sacar y aprender las oraciones con las que los hijos de Dios nos referimos a nuestro Padre? ¿Quién sabe de dónde hemos aprendido y hemos conocido el Padre Nuestro? ¿De dónde hemos podido también sacar el Ave María, el Gloria al Padre, la señal de la cruz? ¿Quién lo sabe? A ver, por allí. ¿Isabela? De la Biblia. Muy bien, muy bien. El libro más importante del mundo, el más traducido, el más vendido, el más impreso, el libro que más se ha leído en toda la historia, la Biblia, la Sagrada Escritura. Pues mirad hoy solo dos cosas, rápidamente. Mirad, encontramos a Cristo, que lo primero que hace después de volver del desierto, ha recibido el bautismo, como celebramos hace 2 domingos, y ungido con la fuerza del Espíritu va al desierto, que es lo que en Cuaresma vamos a poder revivir nosotros también, para combatir a Satanás, para combatir al enemigo, para prepararse bien a la misión, porque tú y yo tenemos un enemigo, esto lo hemos aprendido hoy también, ¿verdad?, que viene a quitarnos la fe. Y no es ninguna tontería ni es una metáfora. El enemigo, el diablo, quiere robarnos el amor a Dios y quiere destruir nuestra vida. Esto lo iremos aprendiendo porque a veces tenemos unas ideas del enemigo que son, pues bueno, muy erróneas. Y entonces a veces, si uno no sabe que tiene un enemigo, pues le caen aquí las balas, le caen los ataques y no sabe cómo defenderse, porque se piensa que su enemigo es su padre, o su esposa, o su hijo, o su cura, o su suegra, o el presidente del gobierno. Voy a cerrar aquí porque si no vamos a acabar mal, ¿verdad? Pues mirad, está bien saber esto. Pues Cristo, después del desierto, va a su pueblo. Esto nos suena. Ninguno es profeta en su tierra. Uno se esperaría que, hombre, yo me acuerdo cuando la selección española ganó el Mundial de 2010, aquello los más pequeños, pues igual no lo habéis vivido, algún día se volverá a repetir, esperemos, ¿verdad? Este verano la Eurocopa no estuvo mal. Pues cada jugador, cuando una persona importante gana un premio a nivel mundial, va a su pueblo a celebrarlo. Sale al balcón del ayuntamiento, le aplauden, ¿no? Todo el mundo está orgulloso de que de su pueblo haya salido algo bueno, y algo así, que en todo el mundo saben que ese pueblo existe. Pues mirad, a Cristo le pasó todo lo contrario. Va a su pueblo, va a Nazaret, predica, proclama esta palabra, este rollo. Mirad, es muy importante entender esto. Los judíos no tenían Eucaristía, obviamente, Cristo aún no había resucitado. Los judíos, el culto más importante era en el templo, pero estaba en Jerusalén, a varias semanas de camino. Entonces, el templo era único, no había una iglesia como la que tenemos, que en cada parroquia, en cada pueblo tenemos el don más grande de la Eucaristía, pero en cada pueblo, en cada aldea había una sinagoga. Era un templo más pequeño que el templo de Jerusalén, donde se podía escuchar la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel es exiliado, es desterrado a Babilonia, no tienen templo, no tienen sacerdotes, no tienen sacrificios, y entonces, ¿qué culto se va a desarrollar? El culto sinagogal. ¿Esto qué es? Los judíos que están en tierra extranjera, en Babilonia, se reúnen en comunidad, como estamos hoy aquí, proclaman la palabra de Dios y esperan en las promesas de su Creador. Aquel que nos creó nos va a devolver a nuestra tierra. Aquel que nos creó nos va a recrear como pueblo, porque hemos sido aniquilados, hemos sido destruidos. Pues mirad, este culto de la sinagoga, cuando vuelven ya a Jerusalén, se va a establecer. Y en cada pueblo hay un pequeño templo, un pequeño lugar sagrado, donde los judíos, ¿qué hacen? Se reúnen, se proclaman las profecías del Antiguo Testamento y oran, pidiendo a Dios que les envíe el Mesías. Pues un poco imaginaros, Jesucristo, el Mesías, aunque los judíos aún no lo saben, se presenta como un maestro, como un rabino, en el templo de la sinagoga de su pueblo de Nazaret, y le entregan este rollo, el profeta Isaías, y justo es un texto que habla de la misión del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado, me ha ungido a evangelizar a los pobres, a liberar a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos. Esto es lo que el Mesías tenía que hacer. Entonces, cuando los judíos proclamaban este texto,
los otros maestros y rabinos que no eran el Mesías oraban: Señor, envíanos pronto a este Mesías. Dios, envíanos pronto al Mesías que nos va a liberar. Fijaros qué escándalo fue cuando Jesús, después de proclamar, en vez de decir: Señor, envíanos al Mesías que nos has prometido durante siglos, dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y entonces todos le aplaudieron y le dijeron: por fin ha venido el Mesías. No, lo intentan despeñar, tirar por el precipicio de su pueblo. Esto se ha cortado así, pero si seguimos el Evangelio, en su pueblo lo rechazan. Dicen: ¿pero qué está diciendo este, el hijo de María, el carpintero, el que está en Nazaret? Conocemos a su familia, a sus primos. ¿Cómo que hoy se cumple esta escritura? ¿Qué está diciendo? Pues lo primero, importante, al final Jesús se escabulle y continúa su misión. Y en Nazaret, dice el Evangelio, no hará muchos milagros, curó a algún enfermo por su falta de fe. Esto es lo primero, la Escritura ha venido a cumplirse en nuestra vida. Muchas veces mucha gente no lee la Biblia, uno, porque lo considera algo extraño, difícil de leer; dos, porque piensa que todo lo que dicen son tonterías o fábulas o fantasías, porque dicen que no es histórico, que no es real, que es un libro de metáforas o de dichos populares. No es verdad, no es verdad. La Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje que Dios nos ha querido comunicar a la humanidad. Si a veces nos envían un WhatsApp súper bonito: cariño, te quiero mucho, te echo de menos, y uno lo lee y lo relee y pasan 3 días: ay, el WhatsApp que me mandó esta persona, qué bonito, me da calor al corazón. O ninguno lo hace, solo lo hago yo con los mensajes de mi madre, no lo sé. Lo hacemos. O cuando alguien dice algo bonito, o cuando se mandaban cartas, ¿no? Igual alguno aún las manda, algo romantiquísimo y precioso. Escuchar palabras de amor, palabras de paz, palabras de corazón a corazón nos consuela, hace que tu corazón vibre. Pues mira, la palabra de Dios es el mensaje que Dios nos ha querido comunicar, la palabra más importante, y esto es vida. Esto que leemos aquí no es un cuento, esto no es una fábula, no es una historieta, no es una novela. Es la palabra que Dios nos ha querido transmitir para nuestra salvación. Esto es muy importante. La Biblia es histórica, nos cuenta hechos históricos. Sino, ¿qué estamos haciendo aquí? Para ver películas de ciencia ficción nos vamos a nuestra casa. La palabra nos transmite lo que ha estado en el corazón de Dios durante toda la eternidad y viene a cumplirse. Cristo, después de decir: hoy se cumple esta escritura, va a empezar a curar enfermos, a devolver la vista a los ciegos, a proclamar el año de gracia del Señor a los pobres, todo lo que ha venido a hacer. Pero esto es muy importante, la palabra de Dios está llamada a transformar tu vida. Esto no es como un libro que yo leo en casa, me entretengo, lo termino, lo cierro, lo revendo, lo meto en el cajón y chimpum, ya otra cosa. No, cuando uno acoge la palabra de Dios es transformado por él. Los santos padres decían que cuando se proclama la palabra en la asamblea, el Espíritu Santo viene a fecundar nuestra alma, viene a entrar a nuestra alma para que esta semilla que hemos escuchado aquí vaya germinando, vaya creciendo. Por eso es fundamental escuchar, leer, meditar, estudiar la palabra de Dios. La Biblia no dice mentiras, la Biblia dice la verdad, todo y solo lo que Dios ha querido. Si no la entendemos, si no la conocemos, si no la estudiamos, no vamos a poder disfrutarla. Si yo me pongo una película en ruso, pues si no sé ruso, voy a decir: qué asco de película, no se entiende nada, ¿quién ha hecho esto? El guionista, la hoja de reclamaciones. No, el problema es una película, el problema eres tú, que no sabes ruso. Yo el ruso lo veo imposible aprender en mi vida, ¿no? Pero mira, el lenguaje de la Escritura tiene unas claves, una sabiduría, una profundidad. Obviamente es muy importante conocer el contexto, el género literario. Dice los documentos de la Iglesia, hay que conocer también el espíritu en el que fueron escritos los documentos, por inspiración, los libros sagrados, por inspiración del Espíritu Santo. Pero lo más importante de hoy, y vamos a la segunda cosa y terminamos, es que la palabra es vida. La Biblia no es un libro de aventuras, un libro de entretenimiento, una enciclopedia cristiana, no. A través de la palabra yo entro en contacto con el mismo Cristo, con el mismo Dios. San Jerónimo decía: quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos ha revelado el misterio. ¿Quién es Dios? ¿Por qué existe la Iglesia? ¿Cómo rezar? ¿Quién soy yo? ¿Qué hacer en los momentos de sufrimiento? Mirad, la Biblia tiene en todas sus páginas una palabra, un consuelo, una sabiduría para lo que estás viviendo ahora. No hay ninguna situación humana en toda la humanidad, en ningún ser humano, que no tenga respuesta en la Biblia.
Nos hartamos de comprar libros de autoayuda. Han sacado este libro de este conferenciante, de este predicador, de este escritor. ¡Guau! Con sus frases súper genial, lee lo que quieras. Pero es la palabra que viene a transformar tu alma. ¿Estás contento? Aquí tienes una palabra. ¿Estás triste? ¿Estás sufriendo? ¿Estás solo? ¿Crees que la has liado hasta el fondo y no tienes solución? ¿Estás desesperado? ¿Tienes un problema en tu familia? ¿Estás enfermo? ¿Has perdido la esperanza? ¿Estás triste? ¿Crees que tu vida no va a ningún sentido? Súmale lo que estés viviendo. Acude a la palabra. Si tú guardas la palabra te guardará. Y lo segundo, fijaros, es fundamental también, fundamental el poder habituarnos a leerla, a meditarla y a estudiarla. Al igual que cada día hablamos a las personas que queremos, necesitamos un trato diario, asiduo con la palabra. No nos basta venir a la misa en el domingo, predicar la palabra de Dios y que con las 4 cosas que dice el sacerdote, si ese día más o menos está acertado, cosa difícil, ¿verdad?, en estos tiempos, pues bueno, que no se pueda aprovechar. Pero es fundamental que tu relación con Dios es personal, es comunitaria la fe. Se te predica la fe en nombre de la Iglesia, en nombre de Cristo, como hacemos cada domingo. Pero tú necesitas entrar en contacto con la palabra de Dios. Muchos lo hacéis, el Evangelio del día por la mañana. Alguno dice, oye, voy a leerme un libro de la Escritura. Tienes 73, coge el que tú quieras. Del Antiguo Testamento, del Nuevo, una carta, una profecía. El poder ir aprendiendo, oye, lo que no entiendo, lo busco, pregunto, ¿no? Es que es una pasada. Mirad, Dios nos habla personalmente. Es maravilloso. ¿No sabéis lo que es ponernos a rezar, hacer lección divina, escrutar la palabra? Hay muchas formas de orar con la palabra de Dios y no hace falta estudiar, no hace falta tener un premio Nobel. Aquí tenéis la muestra. Se puede rezar, hablar con Cristo personalmente y decir, madre mía, es que me está hablando a mí, me está hablando a mí. Pues ánimo, ojalá que hoy, en este domingo, pidamos esta gracia. Ya os digo, las palabras humanas, pues bueno, van y vienen. Si una palabra te ha hecho daño, una palabra te tiene que curar. Si una palabra te ha destruido, una palabra te tiene que levantar. Si una palabra te ha hecho despreciarte o no quererte durante mucho tiempo, una palabra de amor auténtico te tiene que ayudarte a aprender a amarte. Y estas palabras vienen aquí. Cuando uno viene aquí y dice, es que este soy yo, es que esto que me pasa, es que esto que estaba sufriendo, la palabra me da luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, luz en mi sendero. Ojalá podamos enamorarnos de la palabra de Dios. Pues bien, ojalá que podamos disfrutar esto y viendo a Cristo que viene a cumplir esto, lo podamos vivir así. Cada versículo de la Biblia está llamada a cumplirse en tu vida. Todas ellas. Sobre todo hay un versículo que dice, vamos, almorzad. Ese seguro que lo cumplís muchos de aquí. Pero no solo ese. Hay muchos versículos maravillosos que quieren entrar en tu vida, transformarte. Que tú seas también un templo de la palabra. Una Biblia andante, que vayas por ahí y que la gente viéndote, estando contigo, escuchándote predicar la palabra de Dios, puedan encontrarse con el Señor. Pues ojalá pedimos hoy esta gracia y que podamos enamorarnos de la palabra, sumergirnos como en un océano y bucear en la misericordia de Dios que nos habla a través de su Sagrada Escritura. Que así sea.